Han pasado ya 2 años desde aquel día, pero todavía me persiguen algunos recuerdos, como si fueran sombras suaves que nunca terminan de irse. A veces, al cerrar los ojos, siento de nuevo el olor a tierra mojada y escucho el murmullo de los juncos en la orilla de la laguna de Chapala, no lejos de Guadalajara. Ese día debía ser solo una salida al campo con mi hijo, Diego. Mi esposo, Fernando, como siempre, estaba absorbido por su trabajo en una constructora. Con el tiempo aprendí a vivir con sus ausencias, aceptando la soledad de nuestra casa en las afueras como si fuera parte inevitable de la rutina. Diego y yo salimos temprano. El sol ya se alzaba en el cielo azul mexicano, y mientras él, con sus auriculares puestos, miraba distraído por la ventana del coche, yo lo observaba con ternura. Tenía 17 años, y en sus gestos había una mezcla de adolescencia y madurez temprana. Su pelo oscuro caía sobre la frente, y la serenidad en su rostro me provocaba una extraña nostalgia. Al llegar a la laguna buscamos un rincón apartado, lejos de las familias ruidosas y de los vendedores ambulantes que ofrecían elotes asados y aguas frescas. Extendimos una manta sobre la hierba. Diego clavó la sombrilla mientras yo sacaba comida de la bolsa, tortillas caseras, queso fresco, fruta madura. El aire húmedo, con notas de lirios y caña de azúcar, llenó mis pulmones. Por primera vez en semanas me sentí libre, como si el peso de mis preocupaciones se hubiera disuelto con el sonido del agua. Me tumbé boca abajo, dejando que el vestido ligero de algodón blanco se pegara a mi piel por el calor. Cerré los ojos, y escuché solo el murmullo de la brisa. Diego, al verme, se quitó los auriculares y se acercó. Le pedí, casi distraída, que me pusiera un poco de crema solar en la espalda. Lo hizo con cuidado, sus manos eran firmes pero delicadas, y aquel simple contacto despertó en mí un recuerdo antiguo, cuando él era niño y me sujetaba fuerte al cruzar una calle. Sentí un estremecimiento, extraño, breve, que intenté disimular con una sonrisa. Comimos en silencio, observando a las libélulas que danzaban sobre el agua. Era un silencio cómodo, no pesado. Después nos acercamos a la orilla, donde el barro fresco enfriaba la arena. Diego habló de la preparatoria, de sus amigos, de los libros que estaba leyendo. Me sorprendió su madurez, la calma con la que afrontaba los temas. Por un instante pensé que, tal vez, no lo estaba haciendo tan mal como madre. El día se alargó lento, y mientras el sol se inclinaba hacia el horizonte, la laguna fue quedando vacía. Vi a Diego plegar con cuidado la manta y recoger las sobras. Yo lo miraba y comprendí que ya no era un niño. Algo había cambiado en mí también, una sensación confusa, mezcla de inquietud y claridad. De regreso a casa, el coche se llenó de una música suave en la radio. Apenas hablamos, pero en el silencio sentí un lazo invisible entre nosotros. No necesitábamos palabras, su sola presencia parecía llenar un vacío que Fernando había dejado desde hacía tiempo. Al llegar, ya oscurecía. Fernando seguía fuera, y nuestra pequeña hija, Ana, dormía profundamente. Mientras guardaba las cosas en la cocina, escuché los pasos de Diego subiendo a su cuarto. Me quedé un momento sola, mirando la mesa vacía, y comprendí lo mucho que extrañaba mi vida de antes, imperfecta pero llena de complicidad con mi esposo. Esa noche, al acostarme, recordaba los instantes junto a la laguna, el olor de la humedad, el roce de las manos de mi hijo sobre mi piel, y el silencio compartido que parecía decir más que 1000 palabras. Algo en mí sabía que ese día había marcado un inicio, aunque todavía no entendiera hacia dónde me conducía. Los días siguientes a la excursión a la laguna transcurrieron como siempre, pero dentro de mí algo había cambiado. Esa calma extraña, ese vínculo silencioso con Diego, volvía a mi mente cuando cocinaba o recogía la casa. Cada vez que lo veía cruzar el pasillo con sus libros bajo el brazo, recordaba la suavidad de sus manos extendiendo la crema sobre mi espalda. Fernando, mientras tanto, seguía ausente. Llegaba tarde, hablaba poco. En la mesa, sus palabras eran solo sobre facturas, compras, trabajos pendientes. Su mirada pasaba a través de mí como si fuera un reflejo en el vidrio. A veces me preguntaba si notaba mis silencios, mis gestos de cansancio. Pero no, parecía encerrado en otro mundo. Diego, en cambio,
empezó a fijarse en pequeños detalles. Me ayudaba en la cocina, traía los platos al fregadero sin que yo se lo pidiera. Una tarde, mientras lavaba los vasos, se puso detrás de mí. Dejé que su presencia llenara el espacio. ¿Quieres que te ayude?, preguntó con voz baja. Ya casi termino, gracias. Él dejó un plato en el escurridor y se quedó un instante a mi lado, tan cerca que sentí su calor en la espalda. No había nada malo en aquel gesto, pero mi corazón latió un poco más fuerte. Un sábado, Fernando se marchó a una reunión fuera de la ciudad y dijo que regresaría al día siguiente. Ana estaba entretenida con sus dibujos animados, y yo, quizás buscando escapar de la rutina, propuse a Diego volver a la laguna. Él aceptó con un gesto sereno. El camino fue distinto, esta vez no llevaba auriculares. Miraba por la ventana con el rostro relajado, pero con una atención que me desarmaba. Cuando llegamos, el aire era más fresco. El cielo estaba cubierto de una ligera neblina. Nos instalamos en un rincón apartado. Hablamos poco. Yo le pregunté por la escuela, por si necesitaba ayuda en alguna asignatura. Él negó con la cabeza, pero sus ojos permanecieron fijos en mí, como si quisiera leer algo más allá de mis palabras. Antes de marcharnos, pasamos por las duchas públicas para limpiar la arena de los pies. Diego fue primero, y yo lo seguí. El agua fría corrió sobre mi piel, y sentí un alivio inmediato. No había nada íntimo en ello, solo la simpleza de un gesto cotidiano. Pero el contraste del agua en la piel me recordó la delicadeza de su atención días atrás. De regreso en casa, Ana nos recibió con una sonrisa. Yo cociné un guiso sencillo, y la noche transcurrió tranquila. Pero al acostarme, el sueño no llegó fácilmente. Escuchaba a Diego en su cuarto, pasando páginas de un libro. Cerré los ojos y me repetí que no pasaba nada, que éramos madre e hijo compartiendo tiempo. Sin embargo, la ausencia de Fernando pesaba más que nunca. Su espacio vacío parecía empujarme hacia los pequeños gestos de Diego, una mirada, una palabra amable, un silencio compartido. Una tarde de otoño, cuando el viento empezaba a arrastrar hojas secas por las calles, Diego me invitó a dar un paseo. Caminamos sin rumbo por las callejuelas tranquilas de nuestro barrio. Los árboles, con sus ramas teñidas de dorado, crujían bajo nuestros pasos. Hablamos de cosas simples, una serie que habíamos visto, el clima cambiante, las fiestas que se acercaban. De pronto, nos sentamos en un banco de un parque vacío. Diego guardó silencio un rato. Después me miró fijamente. «Mamá, ¿te sientes sola?». La pregunta me atravesó como un soplo helado. Nadie me lo había preguntado en años. Ni siquiera Fernando. Bajé la vista, jugueteando con el borde de mi falda de lino beige. A veces sí, respondí con sinceridad. Pero estoy bien. Él no dijo nada, solo asintió despacio. El silencio entre nosotros estaba cargado de algo nuevo, algo que me costaba nombrar. Esa noche, antes de dormir, fui a ver a Ana. Dormía plácidamente, abrazada a su muñeca. Al salir de su cuarto, me crucé con Diego en el pasillo. Nuestros ojos se encontraron un segundo. Él sonrió apenas y susurró: «Buenas noches, mamá». «Buenas noches, cariño», respondí yo con voz temblorosa. Cerré la puerta de mi habitación y me senté en la cama. No había sucedido nada indebido, pero dentro de mí algo estaba creciendo. No era amor prohibido, ni deseo consciente, sino una mezcla peligrosa de vacío y ternura. Sabía que debía tener cuidado, pero cada día era más difícil ignorar la manera en que él llenaba los silencios de mi vida. El otoño se instaló definitivamente en Guadalajara. Los días eran más cortos, las lluvias golpeaban las ventanas por las tardes, y la casa se llenaba de ese silencio especial que trae el frío. Fernando, aunque estaba físicamente más tiempo en casa, permanecía encerrado en su despacho. Hablaba solo de trabajo, números y proyectos. Yo lo escuchaba, asentía, pero sentía que entre nosotros se abría un abismo. Diego, por el contrario, parecía cada vez más presente.
Sus gestos eran pequeños, casi imperceptibles, pero me llegaban directo al corazón. Ponía la mesa sin que yo lo pidiera, preparaba té cuando me veía cansada, cuidaba de Ana con paciencia. Había en él una madurez que me conmovía y, al mismo tiempo, me inquietaba. Una noche de domingo, mientras recogíamos los platos después de cenar, Fernando salió a una cena de negocios y Ana ya estaba en pijama viendo caricaturas. Diego y yo nos quedamos solos en la cocina. Yo lavaba los platos, él los secaba. El sonido del agua llenaba el espacio. ¿Recuerdas cuando íbamos al parque de niños? Preguntó de repente. Sonreí. Claro, corrías tanto que apenas podía alcanzarte. Todo parecía más sencillo entonces, dijo, con un tono que me hizo detenerme. Lo miré y asentí. Sí, lo era. Quizá porque yo también era más joven. Nuestros ojos se cruzaron. Había una melancolía compartida, una pausa que ninguno de los dos rompió enseguida. El momento quedó suspendido, delicado, como si el aire pesara un poco más. Los días que siguieron fueron una mezcla de rutina y pequeños instantes compartidos. A veces nos encontrábamos leyendo en la sala, cada uno con su libro, en un silencio cómodo. Otras veces cocinábamos juntos, experimentando con recetas mexicanas, él cortaba tomates, yo probaba el punto del chile en el guiso. Nada extraordinario, pero esos gestos simples hacían que la casa se sintiera menos fría. Y, sin embargo, dentro de mí crecía una pregunta peligrosa: ¿estaba bien apoyarme tanto en la cercanía de mi hijo? ¿No debería pedir esa atención a Fernando? Me repetía que no era nada más que cariño y complicidad, pero cada sonrisa de Diego me hacía dudar un poco más. Un domingo, cuando Ana se fue a pasar la tarde con sus abuelos y Fernando volvió a encerrarse en su despacho, Diego me propuso caminar fuera de la ciudad. El aire era fresco, y el cielo estaba gris. Caminamos largo rato entre árboles cuyas hojas secas crujían bajo nuestros pies. ¿Estás bien, mamá? Me preguntó de repente. Sí, creo que sí, respondí, aunque mi voz sonó débil. Ya no sonríes como antes, susurró. Me quedé sin palabras. Su sinceridad me golpeó. Bajé la mirada y después, casi sin pensarlo, sonreí para él, una sonrisa real, espontánea. Él me devolvió otra, igual de pura. Fue un instante que parecía detener el tiempo. Aquella noche, en casa, me costó dormir. Sentía que me acercaba a un punto de quiebre. Sabía que debía hablar con Fernando, buscar recuperar algo de lo que habíamos perdido. No podía seguir viviendo en esa ambigüedad, en ese espacio emocional confuso. Pocos días después, reuní el valor. Una noche después de cenar, invité a Fernando a sentarse conmigo en la sala. Me miró sorprendido. ¿Pasa algo, María? Respiré hondo. Sí, pasa. Nos hemos perdido sin darnos cuenta. Tú estás aquí, pero al mismo tiempo lejos. Me siento sola. Él bajó la mirada. Hubo un silencio pesado. Finalmente dijo. Lo sé. Trabajo demasiado, pero lo hago por nosotros. Ya no es suficiente que sea por nosotros. Te necesito aquí, conmigo. Fue una conversación larga, tensa, pero honesta. No resolvimos todo, pero al menos abrimos una grieta en el muro de indiferencia. Esa noche dormí inquieta, pero con un destello de esperanza. Diego lo notó enseguida. Durante los días siguientes estuvo más callado, respetuoso, como si entendiera que yo intentaba recuperar mi matrimonio. Sin embargo, una noche dejó una nota sobre mi mesita de noche. Decía simplemente: te quiero, mamá. Pase lo que pase. Al leerla, las lágrimas me llenaron los ojos. Era una frase inocente, maternal, y, sin embargo, escondía un peso que me estremecía. El invierno llegó de golpe. Una mañana desperté con el sonido de la lluvia golpeando los cristales y la bruma cubriendo todo el vecindario. La casa parecía envuelta en un silencio distinto, más espeso. Fernando seguía con su rutina, desayunaba rápido,
revisaba el móvil y se iba, dejando tras de sí el eco de una puerta cerrándose. Diego, en cambio, estaba siempre ahí. Su presencia llenaba los espacios vacíos, sin palabras, con gestos pequeños que se me quedaban grabados. Cuando volvía del instituto, dejaba sus libros en la mesa y se acercaba a la cocina, preguntándome si necesitaba algo. Yo le decía que no, pero la sola pregunta me bastaba para sentirme acompañada. Una tarde, mientras lavaba los platos, lo sentí detenerse muy cerca de mí. Puso otro vaso en el escurridor y no se movió. «Te ves cansada, mamá», dijo con voz suave. Lo miré de reojo, sorprendida. Fernando nunca me preguntaba cómo me sentía. Esa simple frase me atravesó. «Sí, un poco», contesté, con un hilo de voz. Él asintió, sin más. Pero la forma en que sus ojos me buscaron me dejó una sensación que no supe definir. La distancia con Fernando se hacía cada vez mayor. Dormía mal, girándome en la cama vacía. Los sonidos de la casa parecían intensificarse, el tic-tac del reloj, la respiración tranquila de Ana en su cuarto, el paso silencioso de Diego en el pasillo. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, escuché cómo él aún pasaba páginas en su habitación. Cerré los ojos con fuerza y me repetí que todo estaba bajo control. Un domingo, Ana fue a casa de sus abuelos. Fernando, como de costumbre, se encerró en su despacho. Diego y yo salimos a caminar fuera de la ciudad. El aire era frío, y las hojas secas cubrían los senderos. Caminamos largo rato, sin rumbo, hasta que él rompió el silencio. «Ya no sonríes como antes», dijo, sin mirarme. Sus palabras me dolieron. Me quedé inmóvil unos segundos, y luego, sin pensarlo, le regalé una sonrisa real, sincera. Una que no había mostrado en mucho tiempo. Él me devolvió otra, igual de genuina. Ese instante me hizo sentir viva otra vez. En casa, Fernando permanecía distante. Una noche, decidí hablar con él. «Fernando, necesitamos hablar», le dije después de cenar. Nos sentamos en la sala, frente a frente. «¿Pasa algo?», preguntó, desconfiado. «Sí. Nos hemos perdido en el camino. Yo necesito sentir que estás aquí, conmigo, no solo físicamente». Fue un diálogo largo, honesto, pero doloroso. Él me escuchó en silencio. Prometió intentar cambiar, estar más presente. Yo quise creerle, aunque en mi interior sabía que esa promesa era frágil. Los días siguientes, Diego se mostró más reservado. Era como si entendiera que yo trataba de salvar mi matrimonio. Sin embargo, había una ternura en sus gestos que no podía ignorar. Una noche, al entrar a mi habitación, encontré una nota sobre mi almohada. Con su letra clara decía: «Te necesito feliz, mamá. Siempre». Me quedé sentada, sosteniendo ese papel contra el pecho. Las lágrimas me nublaron la vista. Sentía un torbellino de emociones, amor, miedo, ternura, y algo más, un vacío que no sabía cómo llenar. La vida siguió en apariencia normal. Preparaba desayunos, llevaba a Ana a la escuela, organizaba cenas familiares. Pero en cada silencio con Diego, en cada mirada sostenida, había una tensión suave, invisible, que se colaba entre los muros de la casa. Una mañana, el cielo amaneció blanco. Había nevado en los alrededores, algo poco común. Al asomarme por la ventana, vi a Diego en el jardín, con solo una camiseta ligera, mirando cómo los copos caían lentamente. Sus cabellos oscuros estaban cubiertos de puntitos blancos. Había en su expresión una mezcla de melancolía y belleza que me dejó sin aliento. Corrí por un abrigo y bajé. «Diego, te vas a enfermar», le dije, acercándome. Él giró la cabeza hacia mí. Tenía una sonrisa extraña, casi serena. «Es hermoso, mamá», susurró, levantando la vista al cielo. Nos quedamos ahí, en silencio, con la nieve cayendo sobre nosotros. El frío me erizaba la piel, pero la cercanía de su presencia me envolvía en un calor distinto.
Ese instante quedó grabado en mí como una imagen imposible de borrar. Después de aquella mañana bajo la nieve, algo en mí se quebró de forma definitiva. Era como si la imagen de Diego, de pie con el cabello cubierto de copos, se hubiera quedado tatuada en mi memoria. No había hecho nada indebido, pero la intensidad de mis emociones me asustaba. Fernando notó que estaba más seria, y durante unas semanas trató de mostrarse más atento. Propuso ir al cine, salir a cenar una noche de viernes. Yo acepté, con la esperanza de rescatar lo que alguna vez habíamos sido. Durante esas salidas, hablábamos, pero no sentía la chispa de antes. Era como si intentáramos revivir una foto vieja, sin poder devolverle los colores. Diego, en cambio, se volvió más silencioso. Observaba, ayudaba, sonreía con discreción. Su madurez me conmovía, pero también me hería. Sabía que detrás de ese silencio había algo más, algo que no debía decirse. Una noche de invierno, después de acostar a Ana, me quedé en la cocina con una taza de té. El sonido de la lluvia golpeaba el tejado. Diego entró y se sentó frente a mí. Durante varios minutos no dijo nada. Sus ojos oscuros estaban fijos en la mesa. Yo sentí un nudo en la garganta. Mamá, necesito contarte algo, dijo finalmente. Dejé la taza a un lado y lo miré. ¿Qué pasa, Diego? Respiró hondo, con el rostro tenso. ¿Recuerdas aquel día en la laguna? La primera vez, cuando me pediste que te pusiera crema en la espalda. Mi corazón se aceleró. Asentí en silencio. Ese día sentí algo extraño. No era solo ternura, fue algo más. Desde entonces no he dejado de pensar en ti. Me quedé helada. El mundo se me derrumbaba. Diego, no, eso no puede ser, susurré, con la voz temblorosa. Él bajó la cabeza, como avergonzado. Lo sé. Está mal. Lo sé. Pero los sentimientos están ahí, no puedo ignorarlos. Sentí un mareo. Lágrimas ardientes me llenaron los ojos. Me levanté y caminé hasta la ventana, buscando aire. El silencio era insoportable. De pronto, la puerta principal se abrió, Fernando regresaba. Su voz resonó en el pasillo. ¿Qué hacen despiertos a estas horas? Diego se puso de pie con el rostro pálido. Yo intenté decir algo, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Fernando entró en la cocina, dejó el maletín y nos miró con extrañeza. ¿Ocurre algo? Fue entonces cuando Diego, con un impulso incomprensible, lo dijo en voz clara. Papá, yo amo a tu esposa. El silencio que siguió fue un golpe seco. Fernando se quedó petrificado, con los ojos abiertos de par en par. Yo sentí que me faltaba el aire, que todo el suelo desaparecía bajo mis pies. El rostro de mi marido pasó de la incredulidad a la rabia. Sus manos se cerraron en puños, y por un instante pensé que iba a explotar. ¿Qué demonios dijiste? Rugió, con la voz rota de furia. Yo me interpuse, temblando. Fernando, por favor. No es lo que piensas. Pero sabía que nada volvería a ser igual. La verdad, desnuda, se había clavado en nuestra casa como una herida imposible de cerrar. Fernando nos miraba con una mezcla de ira y traición. Diego bajaba la cabeza, avergonzado pero firme. Yo, atrapada entre ambos, sentía que todo lo que había construido en mi vida se estaba desmoronando. Esa noche terminó en un silencio brutal. Nadie gritó más, nadie explicó nada. El aire era denso, casi irrespirable. Y mientras me encerraba en mi cuarto, con el corazón en pedazos, una pregunta me atormentaba. ¿Era este el final, o apenas el inicio de una historia mucho más oscura?